10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El año pasado, antes de que comenzara esta pandemia, conversaba con un amigo que quiere bautizarse, que quiere formar parte de esta iglesia tan hermosa, y él en sus clases, en la catequesis que recibía, pues le había gustado una idea que le había dado el sacerdote que lo preparaba, y es una idea referida al sacramento del bautismo, porque él no estaba muy familiarizado con los sacramentos. Y entonces este sacerdote le había dicho que cuando sea bautizado, siendo ya él un joven de unos 20 años, será como si fuese un carro que acaba de salir de fábrica. Y esa idea a él le había gustado mucho, porque cuando uno ve un carro nuevo, recién comprado, que incluso tiene el plástico que protege los asientos, el olor de carro nuevo, la pintura que no tiene ningún rayón, como también nos pasa cuando uno se compra un celular nuevo, no quiere que la pantalla se raye para nada, una computadora, cualquier cosa que tengamos recién comprada, recién salida de fábrica, nos gusta porque es nueva, porque es bonita. Y a él le había gustado eso, pensar que su alma sería así, nueva. Y es que en la epístola de San Pablo a los romanos, este superapóstol, aunque él, porque es muy humilde, dice que él más bien sería como un abortivo, el último de los apóstoles, este superapóstol nos habla de lo que es el bautismo. Nos dice: cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo es el sacramento que es la puerta hacia el resto de sacramentos, pero sobre todo porque es la puerta para la salvación. Significa que nosotros morimos a ese hombre viejo, a esa muerte que es el pecado. En estos días que he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas que hace meses que no acudían al sacramento de la confesión, me llamaban la atención varias cosas. Una de ellas era cuando entraban a la capilla y veían al Santísimo, a ti Señor, en el sagrario, hacían una genuflexión pausada o se quedaban de pie o de rodillas, y a veces en voz alta decían: Señor, ¿cuánto tiempo? Pero también decían que habían ansiado mucho poder bautizarse y que habían notado la falta de Dios. Por supuesto, yo les decía que Dios no nos abandona, pero ellos, que no habían podido visitar al Señor en el sagrario, que no habían podido ir a la Santa Misa, que no habían podido ir a la confesión, notaban esa falta. Porque, Señor, tenemos necesidad de ti. Y así con el bautismo nosotros hemos nacido a una vida nueva. Y cuando nos alejamos de esa vida nueva, sea porque caemos en el pecado mortal, sea porque no podemos acudir a los sacramentos, se nota lo que es la muerte. Y Señor, cuando nos has llamado a esta vida nueva, en el sacramento del bautismo, tú quieres que permanezcamos en esa vida nueva. Pero ¿cómo podemos permanecer en esa vida nueva, Señor? Con las tentaciones, con las dificultades que encontramos, por supuesto, con nuestra debilidad personal. Y entonces San Pablo, en la epístola a los romanos, continúa y dice: si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Es decir, que en nuestro peregrinar en esta tierra, en este mundo, cada uno pues piense en el estado en el que vive, soltero, casado, la edad que tiene, si es estudiante, si es trabajador, si es padre, madre de familia, si es hijo o hija, si tiene estas u otras dificultades o aquel defecto dominante. Pues no podemos olvidar lo que nos dice San Pablo. Creemos que también viviremos con Él. Es decir, que Cristo vive con nosotros. Tenemos que escucharle. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a escuchar su voz, que habla bajito, suave. Por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, estos 10 minutos. Son muy importantes, no es para hacerle publicidad a 10 minutos con Jesús. Es porque mi rato de oración con Jesucristo es el momento más importante. Después de la misa, si puedo ir a misa. Pero es mi encuentro con Dios, es como mi audiencia. Tú imagínate que tienes la oportunidad de tener una audiencia con el Papa. Pienso en la persona más importante en esta tierra, que es el Vicecristo. Pues estaría allí en la Plaza de San Pedro, estaría en el portón de bronce, listo para que el Papa me reciba en audiencia. Pues bueno, nosotros vemos a alguien más importante que el Papa, que es Cristo, en nuestro rato de oración, y podemos acudir a Él en cualquier momento, porque vivimos con Él. Y al mismo tiempo, estas palabras de San Pablo encierran una verdad muy grande y que a lo mejor nos puede sobrecoger, y es que si vivimos con Cristo, debemos vivir como si viviésemos con Cristo, porque realmente vivimos con Cristo. Es decir, que el Señor espera que nosotros vivamos como Él, como hijos, que nos comportemos como hijos que quieren agradar en todo a sus padres, sin olvidar esta verdad, que no estamos solos, que caminamos con Cristo, que vivimos con Cristo. Por tanto, ya nuestra vida no es mi vida en la que yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, como a veces nos venden esas ideas. Porque realmente no podemos hacer lo que nos dé la gana. A mí me gustaría volar, pero no puedo volar. Tengo limitaciones. Pero sobre todo pensemos, y ayúdenos, Señor, que tú quieres que seamos felices. Y para eso has señalado ese camino, que es un camino muy amplio. También es un camino difícil. Sabiendo que Cristo ya ha vencido, por tanto tenemos, en cierto modo, la victoria asegurada. Simplemente debemos agarrarnos de Cristo, tomarle de la mano y rechazar todas aquellas obras que no van de acuerdo a lo que significa ser hijo de Dios. Es el momento. Plantéatelo. Yo ahora mismo me lo planteo, Señor, ya basta. Ya basta de poner excusas. Ya basta de poner justificaciones, que al final son esos rayones que uno le va haciendo a ese auto nuevo, a ese carro nuevo. Basta de esa flojera. Basta de esos retrasos en el ponerme a estudiar, en el ponerme a trabajar. Ya basta de ese pensar solamente en mí y no pensar en los que están alrededor, en mi familia, en mis amigos. Ya basta de codiciar más cosas para mí. Ya basta de quedarme únicamente con lo que es placentero por ser placentero, de descuidar todas esas cositas que al final me amarran y hacen que vuelva a ser esclavo o que me llevan a la muerte. Y Señor, no quiero morir, y ya únicamente esa muerte natural, esa muerte en el cuerpo, sino sobre todo esa muerte en el alma. Qué distinta es una persona que sabe que va a morir, por ejemplo, por una enfermedad terminal, pero que está muy bien preparada. Yo me lo he encontrado ya en varias ocasiones, que esperan la muerte con los brazos abiertos, porque en su alma están bien preparadas. Y me decía, me acuerdo, una mujer que esperaba que cuando el Señor la recogiese no hubiese mucho tráfico en Lima, una ciudad con mucho tráfico. Ahora no, ahora estamos todavía en cuarentena. Que no hubiese tráfico para que un sacerdote pudiera llegar a su casa y ayudarle
a darle ese abrazo a Cristo resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.